Buenas tardes, hermanos amados. Tenemos unos minutitos para considerar la palabra del Señor, unos 25 minutos nada más. Pero este es el primer día, el primer domingo del 2015. Qué maravilloso, ya llegamos, bendito sea Dios. Así que yo les invito a tomar su Biblia conmigo. Y buscar, lo pueden encontrar también en su boletín de enero 2015. No sé qué le hice a mi boletín. Acá está. Muy bien, ya lo tienen. El boletín tiene la cita de Romanos capítulo 11, versículo 32. Sería bueno que lo leyéramos en el boletín porque es la versión Reina Valera contemporánea para poderle entender todos, estar en el mismo canal. Vamos a comenzar. Padre, en tu nombre te damos gracias, precioso Dios, por este domingo de este año. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y pedimos, Señor, que tú ordenes nuestros pensamientos y que tú permitas que todos los que estamos aquí, Señor, tengamos concentración y podamos entender lo que tú quieres que nosotros sepamos y hacia dónde dirigirnos, Señor. Gracias, ponemos en tus manos, Señor, estas palabras. Te pedimos que toda palabra de hombre, toda palabra de la carne caiga a tierra, Señor, en el nombre de Jesús, y solo prevalezca, Señor, lo que tu Espíritu Santo desea que se haga, que se diga, que se quede grabado en el corazón. Señor, venimos suprimiendo toda intromisión del enemigo, Señor, toda distracción espiritual o física. Señor, toma control en el poderoso nombre de Jesús y te entregamos nuestros pensamientos, Señor. Las intenciones de nuestro corazón sean purificadas en este día, Señor, y delante de tu presencia con temor y temblor, Señor, y mucha gratitud, Señor, recibe, Señor, esta ministración para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza. Bendita sea tu palabra, Señor. Amén. Vamos a leer del versículo 32, dice así. Está hablando, déjeme le leo desde el 30, eso no está en el boletín, escúchelo solamente desde el 30, dice, está hablando de los desobedientes de Israel, para que podamos entender. Dice, así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los israelitas, así también estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen misericordia. Y ahora sí dice el 32, porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego el Espíritu Santo toma a Pablo y dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pablo comienza a embelezarse con ese concepto de que Dios ha sujetado a desobediencia para tener misericordia de todos. Es algo bien profundo que lo vamos a tener que estudiar en otra ocasión. Y empieza él a adorar diciendo, oh, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente, dice, todas las cosas son de él y por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Y todo el mundo dice amén. Así que, hermanos, capítulo 12, versículo 1. Yo les ruego, por lo que acaba de decir él, por la grandeza del Señor, por todo el concepto de su misericordia, yo les ruego por esas misericordias de las que estoy hablando, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, es necesario que nosotros entendamos, la Biblia no fue escrita en capítulos ni versículos, sino eran cartas completas, libros, y a veces los capítulos y los versículos nos separan del concepto que viene hablando. Y por eso a veces comenzamos a leer el capítulo 12, versículo 1, así que, pero así que ¿qué? Así que como Dios es de todos, como todas las cosas son de Él y por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre, y Él ha tenido misericordia con Israel y ha tenido misericordia con nosotros, por esas misericordias yo les ruego, dice el apóstol, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La primera parte de esta palabra, el Espíritu Santo me dice que me detenga aquí. Un sacrificio vivo. Esto es algo contradictorio aparentemente, porque los sacrificios obviamente eran muertos. Eran animalitos que llegaban vivos y ahí mismo los degollaban, su sangre se vertía porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ahora Dios dice que nosotros debemos vivir como sacrificios vivos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos vivir como si estuviéramos muertos a nosotros mismos y vivos para Dios, así aclara la palabra. Nosotros somos realmente cadáveres caminando. ¿Por qué? Porque nuestro yo ha sido crucificado con Cristo, estamos muertos con Cristo. Es más, dice la Biblia, sepultados en las aguas del bautismo. Lo que vemos ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo viviendo a través de nosotros, y por eso nos ruega que por esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que por cierto no va a ser eterna, que un día se acabará la oportunidad, se cerrará la puerta, pero hoy todavía es el tiempo agradable del Señor. Y como Dios ha endurecido el corazón de Israel y nos ha dado chance a nosotros, ¿verdad?, para hacernos Israel espiritual de Dios, también por nuestra desobediencia, ellos también van a levantarse porque Dios tiene todo bajo su control. Amén. Así que, hermanos, no adopten las costumbres de este mundo, sino preséntense como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí la cuestión no es si yo me siento bien, si yo tengo a Dios. No, la pregunta es si Dios me acepta a mí, si Dios se siente bien conmigo, si Dios me recibe a mí, si Dios puede caminar junto a mí. Porque sabes una cosa, Dios es santo. Y Dios no camina con gente que no desea caminar con Él. Así que no adoptes las costumbres de este mundo, sino transfórmate. Aquí la palabra de este año se va a llamar transformación. Dios va a hablar mucho acerca de la transformación. La Biblia dice que debemos transformarnos por medio de dos cosas: la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestros pensamientos e ideas. Vamos leyendo el boletín. Está muy claro en la palabra de Dios que Dios quiere tener misericordia de todos los seres humanos, y aunque algunos van a endurecer su corazón, Dios tiene una gran cosecha de almas en estos últimos años de la historia humana. Los caminos de Dios son inescrutables. Eso significa que son muy difíciles de entender y profundizar. Nuestra mente finita no alcanza para comprender todos sus planes. Así que solo podemos usar de la fe para caminar confiando en sus propósitos. Hermano, la vida cristiana es una vida de fe. No es por vista, es por fe. Y tenemos que aprender en este año a seguir caminando por fe, confiando en sus propósitos. ¿Cuántos confían en Romanos 8:28? 8:29. Que todas las cosas a los que aman a Dios, todas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido llamados a su reino. Así que nosotros caminamos por fe, confiando en sus propósitos. Hermano, pon atención. Este año es un año donde debemos captar cuál es el corazón de Dios para nuestra ciudad, nuestro vecindario, no solamente para nuestra congregación.
Uno de los errores que muchos hemos cometido y varias congregaciones junto con esta hemos cometido, que estamos pensando solamente en unas cuantas personas y en levantar la membresía de nuestra iglesia. Pero sabes, debemos pensar en la ciudad. La transformación comienza cuando tu corazón empieza a tener misericordia por los demás. Somos una pequeña parte de una enorme y maravillosa iglesia distribuida en la ciudad en diversos rebaños. Pero dice la palabra del Señor que solo tenemos un pastor, Jesús. Y su nombre es el príncipe de los pastores, de acuerdo a 1 de Pedro 5:4. Ese título me fascina. ¿Por qué? Porque ya soy pastor, pero pastor con P minúscula. Porque nuestro pastor con P mayúscula es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hermano, Dios quiere que tú te conviertas en un pastor, que pastorees a alguien este año, que lo cuides, y vamos a entrar en eso un poquito más adelante. Somos una pequeña parte de esa maravillosa iglesia del área de la bahía de esta ciudad, por lo menos. Así que solo tenemos un príncipe, se llama Jesús. Él nos pide en su palabra que no nos amoldemos, no tomemos la forma de la cultura de este siglo XXI. Que dejemos que su Espíritu nos transforme, nos cambie, nos convierta por medio de una renovación de pensamientos, una renovación de ideas, de principios revelados en la Escritura. Necesitamos que la palabra produzca lo que es capaz de producir, y para eso necesitamos que nuestra tierra sea una buena tierra, porque la semilla es muy buena. El problema está en la tierra, ¿verdad que sí? El problema está en el corazón, el problema está en la tierra, no en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que nosotros debemos renovarnos, debemos preparar esa tierra para una transformación que viene por una renovación de nuestras ideas, de nuestros principios, de nuestros pensamientos. Hasta aquí hemos llegado a un nivel, necesitamos subir de nivel, y para eso necesitamos nuevos pensamientos. El objetivo es conocer, experimentar y comprobar cuál es la voluntad de Dios para la vida de un individuo, de ti, personalmente. Esto empieza por ti. No empieza por una ciudad, por una congregación, empieza por una persona, un varón, una mujer, un joven que dice: voy a leer la Biblia, por ejemplo. Esa Biblia que tanto critico, esa Biblia de la cual tanto se burlan en mi universidad, la voy a leer. Voy a saber de qué dice. ¿Qué es lo que está en la Escritura? Así, hermano, el objetivo no es solamente llenarnos de conocimiento, sino conocer y experimentar. Comprobar cuál es la voluntad de Dios para la vida de un individuo, de su familia, de su congregación y después de su comunidad, del vecindario, la ciudad, aún el estado de California donde Dios nos ha puesto, nos ha plantado, dice la Biblia, para dar fruto, pero que nuestro fruto no se pierda, que nuestro fruto permanezca. Mucho del fruto de los cristianos se pierde, no por culpa del Señor, sino porque quizá no sabemos cómo llegar a las tijeras de mi Dios y que nos pode, que nos abone para que ese fruto permanezca. También quiero decir otra cosa. Hay veces que creemos que no permaneció porque no permaneció dentro de la congregación, y te equivocas completamente, porque no es a la congregación a la cual quiere Dios añadir. La Biblia dice: Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y no se refería a una congregación, se refería al cuerpo de Cristo en toda la tierra, a la iglesia universal de Jesucristo. Así que algunos dirán: ay, tanto que trabajé, tanto que hice en las células, tanto a quien le hablé, etcétera. ¿Sabes qué? Muchos de esos te los vas a encontrar en el camino, y aunque algunos te van a dar las gracias y otros no, tú sabrás que habrás servido al Rey de Reyes y que mucho del fruto ha permanecido. Aunque no todo, Dios quiere en su voluntad que nuestro fruto permanezca, y por eso necesitamos nuevas herramientas en su palabra para que esto se llegue a cabo. Hermano, mira, te voy a leer otro versículo, otra revisión de la palabra para este Romanos capítulo 12:2. Aquí decía en nuestra palabra: y no adopten las costumbres de este mundo. En la Reina 60 dice: no os conforméis a este siglo, si mal no recuerdo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjame leerte esta versión que me gustó mucho. Dice así, pon atención, para la oreja, no está en el boletín: y no os acomodéis al mundo presente.
Es algo así como sentarse plácidamente, ¿verdad? Y como cuando vas al cine, te acomodas, ¿verdad? Te preparas para ver y estás en el ambiente de todo. La Biblia dice, no te me acomodes, mano. No te amoldes, no te dejes aquí, no te quedes ahí con lo que para el mundo es normal, para el mundo es lo que está de moda. O sea, no te acomodes al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir, separar, discernir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad buena, la voluntad agradable para Dios, lo perfecto pero para Dios. Ese es el mensaje de la Escritura que quiere el Señor que nosotros empecemos a sembrar en nuestro corazón. Hermano, este año nuevo yo quiero proponerte algunos propósitos espirituales. Yo quiero proponerte algunos propósitos que van a cambiar tu corazón. Uno de ellos es este. A ver qué te parece. Yo puse en mi devocional, no voy a hacer nada, y lo puse con letras mayúsculas, sin antes haberlo consultado en oración con Dios, con mi Padre Celestial, con mi admirable consejero. Pero primero voy a purificar mi corazón para que su voluntad me sea revelada. Repito este propósito, si lo quieres adoptar también te desafío. No voy a hacer nada sin antes haberlo consultado en oración con mi Dios, con mi Padre Celestial, con mi admirable consejero. Ahora, para que esto funcione, tengo que ver una sola cosa. Primero, necesito purificar mi corazón para que su voluntad me sea revelada. Quiero que me acompañes al libro de Santiago. Abre tu Biblia ahora en Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, verso 8. ¿Ya lo tienes? Amén. La palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, los que fluctúan entre dos pensamientos, los que son indecisos para hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es la receta? Purificad vuestros corazones. ¿Cuál es el remedio para el doble ánimo? Purificad vuestros corazones. Yo quisiera que dejaras un dedito ahí, por favor. Vamos a regresar, pero deja ahí tu dedito, tu boletín, y acompáñame a uno de los versículos que tanto te he enseñado, que empieza en Juan capítulo 7, verso 15. El Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 15. ¿Por qué estoy diciendo que lo primero para conocer la voluntad de Dios es purificar nuestro corazón? Porque la Biblia así lo dice. Pecadores, limpiad vuestras manos, porque los de doble ánimo necesitan purificar vuestros corazones. Juan 7:15 dice así, y se maravillaban los judíos de Jesús, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Todos sabían que Jesús era un carpintero, ¿verdad? Que Jesús no tenía una gran profesión, no había ido a las escuelas, a las universidades de ese entonces, que era un sencillo carpintero de una familia humilde en Nazaret. Se maravillaban de porque decían, ¿cómo puede hablar así sin haber estudiado? El verso 16, Jesús les respondió y dijo, ¿saben qué? Mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Todo lo que Jesús enseñaba, todo lo que Jesús decía, lo sacaba del corazón del Padre. Pero aquí está el principio, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Les lanzó un desafío. ¿De veras quieren saber si yo estoy hablando de parte del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, o me la estoy sacando de debajo de la manga, como decimos? Bueno, tienes que querer hacer la voluntad de Dios. Yo les he dicho esto varias veces, pero es un gran principio. Dios no te va a revelar su voluntad si realmente en tu corazón no quieres hacer su voluntad. Les he dicho varias veces, de una manera para que le entiendan, Dios no gasta saliva con alguien que no está dispuesto a hacer lo que Dios le va a revelar. ¿Para qué se lo revela? ¿Para qué se lo dice? Si ve que tu corazón está endurecido
y que no quieres y tienes ya tu plan, ya tienes tus proyectos, nada más quieres que Él te los firme, nada más quieres que Él te bendiga, pero no te dispones a escuchar su voluntad y a comprobar, como dice el versículo en Romanos, cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. El que quiera hacer la voluntad de Dios se le revelará. Por eso, hermanos, hay que purificar el corazón. Por eso hay que pedirle a Dios que si de veras vas a hacer todo conforme a la voluntad de Dios, si ese es tu corazón, te aseguro, mi hermanita, mi hermano, que Dios te lo va a mostrar, porque tu corazón quiere hacerlo. Ese es el principio. Regresa a Santiago 4, veamos en el verso 9. Repito el 8 para que volvamos al punto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Oh, qué palabra. Está muy fea, ¿no? Está muy triste. ¿Cómo? Yo quiero estar contento. ¿De qué habla? Esta palabra está hablándonos de los ingredientes de lo que tú y yo conocemos como el ayuno. El ayuno sirve para afligir nuestra alma, para lamentar nuestra condición y llorar por las almas perdidas. Vuestra risa, esa risa tan agradable de Navidad y Año Nuevo y todas aquellas paganadas por las que hemos pasado, ¿verdad? Y las nuevas movies que están en el cine y todo lo bonito, haz una pausa, ya estuvo, qué bonito, lo disfrutaste. Ahora se trata de que tú y yo pongamos nuestro corazón en el corazón de Dios y esa distracción, esa risa se convierta en intercesión. Se convierta en llanto, se convierta ese gozo, en una tristeza para arrepentimiento. De eso está hablando Santiago. Si lo puedes leer en todo el contexto, te vas a dar cuenta que ese es el contexto. Él no quiere arruinarnos la fiesta, lo único que quiere es que evitemos ya las distracciones y empecemos a pensar seriamente qué es lo que vamos a hacer en este 2015. Aflige, lamenta y llora, y eso significa ayuno y oración. El ayuno solo sirve cuando, versículo 10, humillas tu corazón delante del Señor. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Voy a parafrasear esto. Si te humillas al principio del año 2015, te aseguro que a su debido tiempo, en la mitad, al 3/4 del 2015, Él te exaltará. Congregación Nueva Generación en Cristo, te desafío a afligir tu alma, a lamentar y llorar, o sea, a ayunar, para que tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza, que produzca un verdadero, genuino arrepentimiento que transforme mi vida, que transforme la tuya. ¿Por qué estamos como estamos? Porque verdaderamente de muchas cosas no nos hemos arrepentido. Seguimos en nuestra necedad, y solo el ayuno y la humillación delante del Señor nos puede producir frutos que van a glorificar el nombre del Señor. Eso es la exaltación. Cuando Dios dice que Él te va a exaltar, no significa que te va a poner en un pedestal y te va a aplaudir. No. Significa que Él va a hacer que tu espiritualidad, tu fruto se deje ver. Él te exaltará. Y luego dice, versículo 13, vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mira, esta gente es gente que planea, hace su lista sin consultar a Dios. Tú has dicho, no hombre, este año voy a ir de vacaciones a tal lado, voy a hacer tal cosa. Qué bonito suena. Mira lo que dice la palabra. Veamos ahora los que dicen, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hemos tenido días fríos, ¿verdad? Nublados, llenos de neblina. En la mañana está que casi no ves, más tardecito desaparece. El lugar de lo cual debería, es decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, viviremos y haremos esto o aquello. Pero para decir eso, tenemos que purificar nuestro corazón. Para decir eso tenemos que entregar nuestro corazón. Mira las oraciones. Yo desde que llegué estoy parando mi oreja espiritual, y la oración que hizo nuestro hermano a la 1 de la tarde, nuestro hermano Jaime, estaba apoyando
mucho de lo que yo escribí aquí, él estaba diciendo: Señor, queremos rendirte nuestra vida, queremos rendirte todo eso. Estaba hablando de rendición, estaba hablando de rendir este año todos nuestros proyectos a Dios, exactamente lo que Dios quiere hacer. En la dirección de Jaime, en lo que estaba diciendo el hermano Enrique, en medio de cada alabanza, Dios confirma, pero tenemos que estar conscientes, recibir esto en el nombre del Señor. Pero ahora dice: os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces Dios nos imputa de pecado porque en nuestra lista de proyectos, en nuestras actividades, no incluimos lo que Él quería hacer? Y luego dices: bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay tantas cosas buenas por hacer. ¿Cuáles de todas ellas son lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Se requiere que tú y yo transformemos nuestro entendimiento y sepamos que a través de una comunión con Dios podemos distinguir y discernir. En Romanos 12, el Espíritu Santo me recuerda que no deje de decir esto. En el versículo 1 de Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En la Reina 60 dice que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? Siempre que la Biblia habla o menciona la palabra culto, se refiere a adoración. Por eso, aunque algunas iglesias hispanas, sobre todo iglesias evangélicas o de raíz evangélica, le llaman cultos a sus reuniones, en cambio, por ejemplo, los americanos le ponen worship, reuniones de adoración, pero es lo mismo. Cuando tú dices culto, se refiere a adoración. Culto es adoración. Y quiero decir esto porque es importante. Hermanos, venimos en este día y todos los domingos y todos los miércoles, venimos a adorarle. No meramente a oír el mensaje del predicador, ni a saludar a mis mejores amigos, o quizá hoy que hay servidores nuevos, a enseñar, a limpiar, a ayudar, a cantar, etcétera, etcétera. Cualquier servicio, esa no es mi prioridad. Yo vengo a adorar a Dios. ¿Qué significa esto? A darle pleitesía y exaltación. ¿Qué significa adorar? Vengo a rendirle mis planes. Vengo a alabarle con cánticos. ¿A qué vengo? A darle tributo con mi vida, con mis ofrendas, diezmos y primicias. Y vengo a buscar y a conocer su voluntad para llevarla a cabo. Eso es verdadera adoración. Si no buscas su voluntad para llevarla a cabo, eso fue cualquier cosa menos adoración. Fue ruido, fue música, qué bueno por la música, fue alabanza quizá, pero para que sea adoración, que es algo muy distinto, tiene que haber rendición de planes, tiene que haber pleitesía a Dios. Algunos me dirán: entonces, ¿qué, hermano? Venimos como los aztecas o los chichimecas, ¿verdad? Delante de sus dioses a traerle cosas. No precisamente. ¿Sabes por qué? Porque los paganos van a sus dioses obligados, manipulados, amenazados y con sacrificios ordenados. ¿Pero para qué? Para apaciguar la ira de un dios. Esos son los cultos paganos. Cuando la gente va a adorar a su Dios para apaciguar su ira, para apaciguar la ira de sus dioses. Nosotros no. Nosotros venimos ante el único Dios vivo y verdadero, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice su palabra. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Venimos con gratitud, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero venimos por amor y por devoción genuina. Pero ¿en qué si nos parecemos? En que si no vienes con un sacrificio, no es adoración. Ya no son borreguitos, ya no son palomas, eres tú. Tú eres el sacrificio. Tú eres el que tiene que llegar al altar y decirle al sacerdote, el Hijo de Dios: prepárame en holocausto, Señor. Yo muero delante de ti. Es gráfico, ¿verdad? Cuando el rey Salomón empieza en su humildad, empezó también Salomón, ¿verdad? Empezó en su humildad pidiéndole a Dios sabiduría, y el día de la dedicación del templo, que tanto se tardaron para que hubiera un templo, que no le permitió Dios a David construir ese templo porque había derramado demasiada sangre, y por eso levantó un hijo cuyo nombre es varón de paz. Es lo que significa Salomón, que viene de Shalom, paz.
Este hombre iba a ser un hombre de paz y efectivamente Dios le concedió que en la época de Salomón no hubiera guerra contra Salomón. Le dio tanta autoridad que los reyes de la tierra los respetaban y ninguno se atrevió a ponérsele al brinco con sus ejércitos. En la época de Salomón las espadas yo creo que se llenaron de óxido, pero Dios había dicho que iba a ser un hombre de paz el que le construyera edificio y templo al Señor. Pero el día de la dedicación, cuando estaban a punto de dedicar la nube de Jehová, como en el tabernáculo, en el desierto, ¿verdad? Llenó el lugar, igual llenó el santuario y los sacerdotes no podían ministrar, no podían rendir sacrificios porque la nube de Dios era tan espesa que lo único que podían hacer era hincarse y postrarse delante del Señor porque no había otra cosa que hacer. Hermanos, deseamos esas reuniones en nuestra iglesia. Si hoy no hubiera predicación, qué bueno, ¿qué importa? Porque a lo que venimos no es a ver si me gusta la palabra que trae el brother. Venimos a adorarle. Por eso dice, así es como se debe adorar en esta traducción, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es nuestra devoción, ese es nuestro verdadero culto a Dios. Nuestro servicio más sublime a Dios es la adoración. Así que quiero que veas lo que sigue en Santiago capítulo 4, verso 13. Ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, todos estaremos allá un año, etcétera, etcétera, no saben lo que viene. Versículo 16, pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Les voy a dar otro propósito y con esto ya voy a cerrar. Un segundo propósito para este año en mi vida, y espero que sea para ti, es renovaré mi comunión con Dios. Seré humilde para reconocer que sin Dios no puedo vivir. Repito otra vez, renovaré mi comunión con Dios. Seré humilde para reconocer que sin Dios no puedo vivir. Si revisas versículos antes, Santiago 4, desde el verso 3, regresa a la vista al contexto, Santiago 4:3. Dice la Biblia en la 60, pedís y no recibís, porque pedís mal. Ah, caray, ¿cómo que pido mal? Sí, para gastar en vuestros deleites. Ahí es donde el corazón se purifica. ¿Para qué quieres tal cosa? ¿Para qué quieres tal otra cosa? Ojalá sea en los planes de Dios. Mira, cuando Dios quiere darte bendiciones materiales, por ejemplo, o una hermosa esposa, un hermoso esposo, muchacho, muchacha que me escuchas, que sea para darle gloria a Dios. Pero aquí dice, piden y no reciben porque piden mal. Les digo, Dios mira el corazón. Dios lo primero que ve es nuestro corazón. Y entonces no recibimos, o si recibimos, en lugar de que fuera una maldición se convierte, pero en lugar de que sea una bendición, se convierte en una maldición, porque estamos gastando en nuestros deleites. Lo único que en lo que pensamos es en nosotros. Por eso dice el verso 4, oh almas adúlteras. Aquel que está teniendo otros dioses en lugar del Dios y no haciendo perfecto la voluntad de Dios, está adulterando espiritualmente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No os amoldéis a este mundo. No tomes la forma, no te acomodes al mundo, porque si eres amigocho del mundo, te constituyes enemigo de Dios, versículo 4. O pensáis, o creéis que la Escritura dice en vano, como dice la Escritura, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, o sea su Espíritu Santo, nos anhela, pero nos anhela celosamente. Él no quiere compartirnos con este mundo, no quiere compartirnos con Satanás, no quiere compartirnos con los propósitos de esta sociedad corrupta. Quiere que cambiemos esta sociedad, quiere que influyamos en esta sociedad, quiere que nos metamos, que tu carrera traiga gloria al reino de Dios. Que si vas a estudiar, no sé, por ejemplo, mi hijo va a estudiar ciencias de la computación y hay tantas ramas en esa doctrina, en esa carrera, ¿verdad? Tantas aplicaciones, que sea para la gloria de Dios. Que tenga que invente algún programa, que la computadora ayude a sanar enfermos, a operar a control remoto, como está ahorita la tecnología haciendo.
Que si va a ser un videojuego, sea un videojuego que traiga ánimo al reino de Dios, que dé una opción a los jóvenes cristianos que digan, hijo, están tan aburridos las cosas cristianas. Bueno, pues empiecen todos los que están estudiando eso a hacer algo para la gloria de Dios, algo que sea la guerra espiritual, algo que sea mucho más allá, que sea impactante, que les revele a nuestra futura generación la realidad espiritual que estamos viviendo ahora. Así que Él quiere que sepamos que el Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu que ha hecho morar en ti y en mí, si eres hijo de Dios, te anhela, te desea. Yo siempre le he cantado, te anhelo, Señor, te deseo, te amo. Y sabes que Dios está gritando desde el cielo, yo también te anhelo, yo también te deseo, yo quisiera tenerte junto a mí, pero estás tan distraído, Gustavo. Pero tienes tantas cosas que hacer. Oh, qué difícil es cuando tienes tu teléfono, ¿verdad? Cuando tienes Facebook, cuando tienes esto, cuando tienes aquello, cuando tienes 25,500 contactos, amigos que te ponen cada cosa, algunas edificantes, otras no, y pasas horas y horas y horas y horas y no eres capaz de en tu propio teléfono desviar tu mirada y abrir la página de la palabra de Dios, de un devocional, de un lugar que te edifique, de un sitio web que te desafíe, que te aliente, que te divierta cristianamente, que te satisfaga. Hay tantos, pero no los conocen, pero no son importantes. No todo es aburrido, mi joven. Hay muchas cosas maravillosas. Pregúntame, como dice la película, ¿verdad? Como dice el burrito, pregúntame, ¿verdad? Pregúntame. Almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero Él, versículo 6, da mayor gracia. ¿Por qué dijo eso el versículo 6? ¿Sabes por qué? Porque está difícil, ¿verdad? Está difícil. En el verso 5, en el 4, repito, cualquiera pues que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Luego dice, el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Cómo le hago con tantas tentaciones? Bueno, Él te va a dar mayor gracia. Él te va a dar mayor recurso. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo demuestras tu humildad? Prácticamente, porque uno puede decir, yo soy rete humilde. La manera más sencilla de demostrar tu humildad es que no puedas hacer nada sin pedir la ayuda de Dios. Porque cuando tú no oras, cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no tienes un tiempo con Dios, le estás diciendo a Dios en su cara, éjele, no te necesito. Cuando te necesite te llamo. Ay, cuando te necesite te marco, Señor. Te envío un texto. Pero eso sí, quiero que vengas ipso facto. Cuando te necesito ya te quiero ahí. Que si no es el lámpara del Aladino, ni le vas a sobar a la Biblia para que salga un geniecillo que te va a conceder todo lo que quieres. ¿No es así? Tu humildad se manifiesta cuando tú y yo decimos, es que no puedo vivir sin Dios, es que la vida se me enreda, es que la vida se me enreda, no puedo vivir sin el Señor. Hermano, cuando tú haces eso, y por eso cantamos, ahora me doy cuenta que sin ti no puedo vivir. Ahora me doy cuenta que sin ti la vida se me enreda, me siento condenado. No sé si te ha pasado, hermano, ojalá te esté pasando. Si te está pasando, no te desanimes, es Dios el que te está diciendo, no te voy a dejar disfrutar hasta que sepas que sin mí, sin estar en contacto conmigo, no puedes disfrutar lo que tienes. Qué triste es tener tantas cosas y no sentirse lleno y querer más, insaciable, porque lo único que te hace falta es un vaso de agua con el Señor. Muchos cuando tenemos hambre, ¿verdad? Con esto termino. Muchos no nos damos cuenta, yo soy uno de ellos. Tengo hambre. Más bien lo que tengo es sed. Y yo creo que tengo hambre y empiezo a buscar entre la alacena y me voy a ir, híjole, con eso de que ya mi esposa está muy dietética y muy saludable, pues ya no hay chuchulucos de los que le gustan al pastor, ¿verdad? Y entonces abro y veo, ay, algo dulcecito, algo así como grasosito, ¿verdad? Necesito algo, ¿verdad? Y no me veo la panzota que hay aquí, ¿verdad? Y no me arrepiento, ¿verdad? Y ahí estoy. Y mi esposa me ha dicho, lo que necesitas es un vaso de agua. No es hambre la que tienes, es sed. Caray. Entonces me voy a tomar un poco de agua, ¿verdad? Llego. Y en menos de 2 minutos se me quitó el hambre, la ansiedad, todo lo que tenía.
porque mi cerebro no comprendía que lo que yo necesito es agua. Así pasa con la vida cristiana, mi hermano. No sabes qué hacer, inventas una cosa, inventas otra cosa, invento yo una cosa, ando por aquí, por allá, perdiendo el tiempo, hermano, cuando lo que necesitas no es una nueva movie, cuando lo que necesitas no es un nuevo amigo, cuando lo que necesitas no es un nuevo auto, lo que necesitas es agua del Espíritu Santo para saciar tu sed, para estar con Él. Ponte de pie, hermano, mientras nuestro hermano encuentra un bonito preset para acompañarnos en este momento. Gloria a Dios, ya lo encontró, aleluya. Gracias a Dios, bendito sea el Señor. Señor, este año lo que necesitamos se encuentra en ti. Renueva mi mente, Señor. Dile al Señor, renueva mi corazón. Ora conmigo y dile: Padre Celestial, yo necesito del agua de vida, del agua de vida eterna, Señor. Haz fluir en mí corrientes de agua viva, ríos de agua viva, Señor. Tú prometiste que el que beba de tu agua jamás, jamás volvería a tener sed de las cosas de este mundo, Señor. Padre, cuando nuestro cuerpo espiritual, cuando nuestro espíritu tiene hambre de cosas mundanas, tiene hambre de páginas, tiene hambre de internet, tiene hambre, Señor, de diversiones habidas y por haber, tiene hambre de mil distracciones, tiene desasosiego, tiene aburrimiento. Oh Padre, lo que mi alma necesita, lo que mi corazón desea, lo que realmente necesito es estar a tus pies, Señor. Lo que realmente necesito es apartarme 10 minutos, 15 minutos de todo lo que me rodea, hacer una pausa en mi camino, dejar 15 minutos de manejar, detenerme en un callejón, Señor, y comenzar a adorarte, comenzar a bendecirte, Señor, comenzar a buscarte, hacer un break en nuestros trabajos, hacer un break en nuestras actividades. Oh Señor, lo que mi alma y mi corazón necesita es renovarse por tu palabra, renovar nuestro entendimiento, Señor precioso. Oh Dios, no quiero hacer nada sin haber comprobado que lo que estoy haciendo es tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se ponen de acuerdo conmigo? Yo quiero desafiarlos a tomar desde el día de mañana, lunes, 21 días de ayuno y oración. Yo quiero invitarlos a comenzar el año, de una manera desafiante, de una manera nueva, en la cual tú vas a tomar 21 días y si puedes solo hacer una comida, entregarla a las 5 de la tarde y empezar a comer para que a las 6 de la tarde consagres tu ayuno del otro día, porque el día en la palabra del Señor comienza a las 6 de la tarde, no comienza en la mañana, no comienza a las 7 de la mañana del otro día, no, comienza a las 6 de la tarde del día anterior. Así que consagra tu ayuno el lunes a las 6 de la tarde, empiezas tu ayuno de 21 días. Si lo quieres empezar desde la mañana del lunes está bien, pero si no, conságralo a las 6 de la tarde del día lunes de mañana y dile: Señor, quiero cambiar todo este relajo, toda esta distracción y quiero ayunar, quiero buscarte. Si nunca lo has hecho, yo te desafío. Tú estás buscando respuestas para tu negocio, para tu familia, para tu economía, para tu situación familiar, para tus hijos, tus hijas, para tu esposo, tu esposa, nuevos trabajos, nuevos ministerios, direcciones, lo que sea. Pero yo te desafío a que tú y yo busquemos el rostro del Señor en ayuno y oración. Te desafío a tomar 21 días de ayuno y oración. Y si tú no puedes por tu trabajo ayunar tanto, ayuna hasta donde puedas. Ayuna hasta donde puedas, pero mantente en ese espíritu de ayunar 21 días. Algunos de nosotros